La desextinción. ¿Podemos revivir animales extintos? De Davidsenko. Ya pasamos algo más de sobre dinosaurios, ese desmadre. La posibilidad de traer especies extintas de vuelta a la vida siempre ha formado parte de la imaginación de aquellos que somos unos apasionados de la biología prehistórica. En la mayoría de los casos, esta idea desemboca en la creación de historias de ciencia ficción. Probablemente la más conocida y la razón por la que muchos de vosotros estáis aquí es sin duda Jurassic Park, de Michael Crichton. Pero a pesar de que Crichton se documentó mucho para escribir esta historia a finales de los 80 y principios de los 90, cuando se creó la historia, la posibilidad de clonar dinosaurios ya se daba como algo imposible, por el simple hecho de que todo lo necesario para crear a uno de estos seres había desaparecido hace millones de años, el ADN. Se calcula que el material genético puede aguantar entre 1000 y 10.000 años en condiciones adecuadas. Y en condiciones excepcionales, esta cifra se podría alargar hasta los 6 millones de años. Claramente, esto descarta completamente el ADN de los dinosaurios de hace 65 millones de años. Crichton consiguió esquivar este problema con la brillante idea de los mosquitos en el ámbar. Aunque esto también sería imposible, ya que incluso si se diese la gran casualidad de que justo estos mosquitos en el ámbar acabasen de picar a un dinosaurio y estuviera lleno de sangre de este animal, las enzimas del sistema digestivo del mosquito habrían desfigurado completamente el material genético del dinosaurio. Es decir, que si nos dedicásemos a pinchar estos mosquitos fosilizados en el ámbar, probablemente lo que conseguiríamos sería material genético degradado del propio mosquito. Pero dentro de este margen temporal en el que el ADN todavía es utilizable, desaparecieron de la Tierra varias especies animales que también sería impresionante observar hoy en día. Algunas de esas especies desaparecieron por causas naturales de los cambios geológicos de la Tierra, como el fin de la edad de hielo hace unos 10.000 años, mientras que otras de estas especies desaparecieron directamente o indirectamente por nuestra culpa, en los últimos cientos de años, por la deforestación. ¿Sabías que nosotros extinguimos a los verdaderos pingüinos? ¿Y que los pingüinos que conocemos no son los pingüinos? Ah, pichicus, ya se fue. Bueno, ahí les dejo ese dato. Caza excesiva, contaminación o introducción de especies invasivas, contra las que muchos de estos animales desaparecidos no tendrían nada que hacer. Estos últimos animales fascinantes desaparecieron hace tan poco de nuestro presente que por lo general el problema de encontrar ADN en buen estado de estos animales no sería un problema. Así que en teoría la empresa de devolver a la vida especies extintas sería posible, mediante un proceso llamado desextinción. Así que animales como el dodo, el tigre de Tasmania, el alca gigante, el moa o incluso bestias de la edad de hielo como el mamut o el rinoceronte lanudos sí serían candidatos para ser resucitados. Pero ¿qué métodos se utilizarían para llevar a cabo esta desextinción? ¿Podemos tener éxito en estos procesos hoy en día? ¿Es éticamente correcto o simplemente estaríamos jugando al Dr. Frankenstein? Acompañadme en el fascinante mundo de una realidad que ya no es tanto ciencia ficción, sino una teoría que está esperando a que alguien dé el gran paso: la desextinción. Es que se han dicho que será posible, bueno, de buscar, ¿no? Al animal más cercano. Es que habla sobre la desextinción y sobre que la posibilidad, ¿no? Y según yo era algo así como buscar a su pariente más cercano, una mamá así, y ir a ver si lo podían mezclar. O por el estilo. Mira, yo la verdad, yo ya no veo tan lejano eso. O sea, para nosotros sí, a lo mejor unos 50 años, unos 30, pero sí. La humanidad sí está avanzando ahora sí ya más cabrón. Otros países y todo eso. Yo sí veo la posibilidad de que algún día, no digo que ahorita, pero tal vez en 100 años encuentren una forma de ya no envejecer tanto, la cura de varias enfermedades y todo eso. Dios te oiga, Kush, Dios te oiga. Y la verdad, ya lo del ADN, de modificar ADN, ya está eso. Ya nosotros, o sea, la humanidad ya ha estado jugando a ser Dios desde antes. Y ahorita, porque ya, ¿has visto cómo es el plátano? Ah, Simón, que el plátano es con un chingo de semillas, ¿ah? Sí, El o sea, original. está feo, está feo. Sí, pues no, nosotros hemos modificado un chingo, pues no te acuerdas también lo que decían de los limones, güey, en realidad los limones no existen, sino es la mezcla de una naranja agria con un sidro, una mamá así. Entonces, como, mira, push a play. Así es. Imagínate haciendo senderismo por un bosque templado. Llevas caminando un par de horas y te detienes a descansar en un claro. De repente, escuchas un sonido de baja frecuencia, como un tambor en lo profundo del bosque, que hace temblar tus huesos por dentro. Escuchas ramas crujiendo y pisadas cuidadosas de algún animal que se está acercando lentamente. Es entonces cuando ves una forma de un marrón parduzco entre el follaje.
El animal emerge de entre los árboles y observas un majestuoso ser de 3 metros de altura, de pelaje, o mejor dicho, plumaje, esponjoso y mirada curiosa. Eres un privilegiado, acabas de encontrarte con la mayor ave terrestre conocida, un moa. A pesar de su imponente tamaño y sus poderosas patas acabadas en afiladas garras, con las que no le costaría mandarte al otro barrio de una única patada, este animal es un gigante noble, que simplemente está curioseando e intentando averiguar qué clase de ser eres. Está apenas a 1 metro de ti, te mantienes completamente inmóvil, y te apresuras a sacarle unas fotos con el móvil. Es entonces cuando otra llamada, como el de tambores, resuena en los árboles, y el ave se aleja rápidamente hacia los árboles dejándote sin palabras. Vivir una experiencia como esta puede que no esté demasiado lejos de la realidad. Los moas se extinguieron hace relativamente poco. Se estima que los últimos moas de Nueva Zelanda desaparecieron alrededor del año 1400, aunque se dice que ciertos grupos aislados pudieron haber sobrevivido hasta el siglo XVIII, como parecen demostrar algunos de los testimonios de los viajes de exploración de James Cook, en los que se menciona avistamientos de aves gigantes en la costa de algunas de las islas, pero debido a esta cercanía en el tiempo con nosotros, se han hallado secuencias de ADN completa de los moas, en los restos que nos han llegado de estos animales, así que en papel sería posible revivir a estas colosales aves, aunque para ello se debería buscar un candidato evolutivamente cercano a los moas, para poder fertilizar un huevo con ADN de este. No penséis en las avestruces, ni los emús. Irónicamente, el pariente vivo más cercano a los moas no es otro que el humilde kiwi, como lo es, el ave terrestre más Verga, para que esa madre pueda desarrollarse ahí va a ser un pedo. grande de la que tenemos constancia estaba emparentado con una de las más pequeñas. Probablemente, por eso los huevos de los kiwis son tan gigantescos en comparación con su tamaño. ¿Tú crees que en un momento la humanidad le haga así como Jurassic Park? ¿De traer a la vida otra vez a especies? Sí. Digo que sí, pero por ejemplo, el kiwi sí yo sabía que casi pinche el tamaño de su huevo era como el tamaño de su cuerpo. Pero el tema No, aquí es eso no el... sabía. Sí, les cuesta también un huevo para poder parir, vaya, al huevito. Entonces, pero yo pienso que sí va a estar complicado por el tamaño que tenían las otras madres, güey. O sea, no es como que sea comparable. No creo que el tamaño de los huevos de las otras chingaderas hayan sido el tamaño del huevito de un kiwi. Entonces, pues, digo que posible, pero no sé cómo chingado se haga ese pedo. O sea, también soy ignorante en ese tema, ¿no? Pero está interesante. El caso de fertilizar un óvulo sin núcleo con ADN de un animal extinto es básicamente la clonación, un método que estaba en boca de todos tras la clonación de la famosa oveja Dolly. Pero la clonación no es para nada efectivo y suele dar resultados desastrosos. Y en los casos que aparentemente han sido un éxito, los animales acaban muriendo por enfermedades genéticas. La mismísima Dolly murió debido a que comenzó a desarrollar artritis y una mortal enfermedad pulmonar degenerativa. A pesar de todo, hasta la fecha, este es el único método que se ha utilizado en un proceso de desextinción, que fue un fracaso absoluto. Es el caso del intento de desextinción del bucardo, una gran cabra salvaje que podía llegar a pesar 100 kilos y que era nativa de los Pirineos. El último ejemplar, Celia, murió en 1989. El ADN extraído de Celia fue utilizado para fecundar óvulos de cabra doméstica, con la esperanza de conseguir bucardos. De las 57 implantaciones, solo 7 hembras de cabra doméstica quedaron preñadas, y solo una gestación prosperó. Desgraciadamente, este clon de Celia falleció nada más nacer. Los testigos indicaron que el pobre animal intentaba respirar desesperadamente, pero finalmente sucumbió. La autopsia mostró que la cabritilla nació con un gigantesco... Recuerdo que una vez extinguieron unos bichos porque se confundieron de isla, tenían planeado alimentar una plaga con otro animal, pero en vez de hacer eso, liberaron esos animales y casi extinguieron a los animales inocentes. Pero luego tuvieron que matar a los animales que liberaron y extinguieron a casi toda la vida animal de esa isla. No mames. ¡Wow! tumor en los pulmones, que le impedía respirar. También el humano y la codicia, porque si sabías de que, ¿cómo se llama? Ahí crearon los supercerdos. He estado viendo videos de eso, de cómo la humanidad también tiene que ver cómo crea plagas. Ok, Que en un los momento, super o sea, cerdos. sí, los supercerdos es la combinación entre un cerdo y un jabalí. ¿Por qué no ya los jabalíes eran cerdos? Bueno, más bien los cerdos eran evolución de los jabalíes. Creo, no sé. No sé la verdad en ese aspecto. Pero al crear estos supercerdos, le dieron lo mejor del ADN de cada uno. Sí. O sea, estos cabrones, al entrar en un entorno, una granja, se chingan todo, se comen todo. Verga. Tanto plantas, insectos, animales y todo. Gente. Sí, y el agua la ensucian, todo. Ok. O sea, ya no es como que algo de la naturaleza, No, no, sino no. se convirtió en un depredador definitivo, pero sin presa.
Básicamente se salió del, ¿cómo se llama? De la cadena alimenticia. Ok. Sí, y está pasando en las partes de Europa. Y está tan cabrón, o sea, está tan mala situación que hasta militares o mercenarios Ujú. los pueden ir a cazar. Ok. Pero aquí viene lo más, o sea, los cerdos ya ves que son inteligentes, Simón. no son tan instintivos, como tienen la inteligencia de un cerdo, estos aprenden de los patrones de los humanos. O sea, si ven una trampa o algo, se la aprenden y lo evitan. O incluso se esconden en otros lugares, llegando incluso poner las huellas en diferentes, como si fuera un puzzle, así. Verga, o sea, se están aventando la del ¿cómo se llamaba? El Indominus Rex. Sí, no, y lo peor, estos, o sea, estos cerdos se aparean mucho. O sea, es lo que agarraron mucho de Verga. los cerdos, de lo bueno. Y luego tienen la resistencia de un jabalí y la fuerza. Pueden medir no sé cuántos, pero como entre 200 o 400 kilos puede pesar, o media tonelada. Ok. O sea, es una madresota. Luego tienen la resistencia del frío. Se puede adaptar tanto en calor o en frío. Crearon el Mierda. depredador definitivo, pero, o sea, en vez de, pues, de usarlo para un bien, en sí era para Ujú. un bien. O sea, tú querías un cerdo, pues, para tener chuletas y todo eso. Simón. Y luego lo peor viene de que tu carne no es tan buena, tiene que ser preparada de forma especial. Ok. No, o sea, para nosotros no es como una presa tan fácil, no vale la pena, o sea, en cuestión de alimento, Entonces, porque ¿para qué lo tienes que, siguieron dejando proliferarse? el problema es que la gente lo dejó los granjeros y Verga. esa madre se convirtió en una plaga, porque supongamos el primer cerdo, o sea, no sé cuántas camadas puede tener, pero creo que más de 10 hijos, Ok. o sea, como los gatos y eso, o las ratas, o Simón, las cucarachas, sí tú tiene de sabes que varios. sí, ya ahí se fueron y invadieron granjas, mataron animales, embarazaron. O sea, tú sabes que un animal no tiene, ¿cómo se llama? Ética. Actúan Simón, por su sí, sí. instinto, su supervivencia. Y pues ya estos militares y mercenarios utilizan armas de, ¿cómo se llama? De calibre pesado. Van Ok. hasta con choppers, o sea, con con visión nocturna, snipers pesados, fusiles de asalto, o sea, bien, como si fueran a cazar, no sé, un terrorista así. Pues sí, sí, una Y guerra, pues, la verga. sí, pues prácticamente eso es una guerra, porque No sí están jodiendo mames. mucho el sistema. No, hasta apenas ahorita no había escuchado ese desmadre. No, sí, yo había visto ese video como hace medio año y me interesó porque sí, no sabía yo tampoco. Verga, güey. No, pues sí. Qué bueno que estamos acá, ¿sabes? Hay veces que sí dices, mira, a la verga. No, por eso te digo que a veces yo digo, no mames, que se va a Sí. hacer como Jurassic World, van a crear una Indominus Rex y va a valer verga. Que sí, es lo malo, güey. Le están jugando demasiado al vergas y. Te digo, y al final ni siquiera resultó para lo que lo ocupaban. No mames. A ver, déjale push play entonces. Ok. Digamos. Después de este horror, el método de clonación queda descartado completamente. Otra de las soluciones no es tanto una desextinción de un animal que existió en el pasado, sino que se trataría de crear una nueva criatura dándole rasgos que sus ancestros podrían haber tenido. Es el caso del proceso llamado inhibición de genes. A pesar de que antes he mencionado que traer de vuelta a los dinosaurios a la vida es imposible debido a la degradación del ADN, la inhibición de genes es, según los defensores de esta técnica, la única forma en la que podríamos traer de vuelta a estos animales del Mesozoico, aunque de una forma bastante tramposa, he de añadir. El mayor defensor de este proceso no es otro que Jack Horner, aquel que cambió nuestra forma de ver a los dinosaurios para siempre. Como dato curioso, este paleontólogo fue la principal inspiración de Michael Crichton a la hora de crear el personaje principal de Jurassic Park, Alan Grant. Por otro lado, Horner fue uno de los que en su momento pregonaba que los dinosaurios tenían más conexión con las aves modernas que con los reptiles como los lagartos y cocodrilos, hasta el punto que las aves que todos conocemos ¿Qué se parece el de Jurassic Park? Ah, pues ya vimos por qué.
no son otra cosa que el resultado evolutivo de un pequeño grupo de dinosaurios arborícolas. Pues siguiendo con esto, la técnica propuesta por este paleontólogo se basa en alterar el ADN de un huevo de un ave para conseguir una nueva especie de pequeño dinosaurio terópodo. Para ello se deberían de buscar uno por uno todos los genes específicos que determinan aquellas características más similares a la anatomía de los antiguos terópodos, como pico dentado, garras o la formación de una cola, para luego bloquear las proteínas encargadas de inhibir cada uno de estos genes. A pesar de este extraño concepto, muchos genetistas concuerdan en que es posible, pero el resultado no sería realmente un dinosaurio. Horren y compañía admiten que sería un ave mutante, con características de terópodo. Es por ello que a esta teoría coloquialmente se le llama el pollosaurio. Pero ahora bien, concentrémonos más en la técnica de desextinción más plausible a la hora de traer de vuelta a un animal extinto, un procedimiento que es más simple y a la vez más complejo de lo... Creo que la manera de verlo el otro es como si quisieras convertir un Zuru en un... ¿Qué te gusta? En un Lamborghini. ¿Qué vas a hacer? Le vas a cambiar toda la estructura de afuera para que parezca un Lamborghini. Y va a parecer un Lamborghini, pero no es un Lamborghini. ¿Me explico? O sea, es muy similar el tema acá de que vas a modificar al ave, pero al final no va a ser un dinosaurio, sino simplemente, pues sí, un ave modificada. No deja de ser un Zuru modificado para que parezca un Lamborghini, acá no deja de ser un ave modificada para que parezca un dinosaurio. Lo que parece, la transferencia de genes. Para ejemplificar esto, os expondré uno de los animales extintos en los que sí se está intentando activamente en devolverlos a la vida, mediante esta técnica. La paloma migratoria, de América del Norte. Okay. En 1813, mientras atravesaba el río Ohio en canoa, el naturalista John James Audubon fue testigo de uno de los espectáculos naturales más increíbles de la América del Norte. A pesar de que era mediodía, de repente el cielo se oscureció por completo, como si se tratase de un eclipse. Pero en realidad era una bandada gigantesca de palomas migratorias. El naturalista describió cómo el sonido de las alas entumecía los sentidos. Este mar de aves que oscurecía el cielo continuó incluso hasta el anochecer. Y el proceso se repitió durante 3 días más. Si le hubiéramos contado a este apasionado de las aves de los principios del siglo XIX que estas palomas desaparecerían de la faz de la Tierra en apenas 100 años, después de la experiencia en el río Ohio, seguramente nos diría que estábamos locos. Tristemente, 100 años después de este avistamiento, no quedaría ni una paloma migratoria más en la faz de la Tierra. El último ejemplar en cautividad, Marta, murió en el zoo de Cincinnati, en el año 1914. Una combinación de la deforestación de las zonas de cría de esta paloma, una lenta reproducción de esta especie y exterminios sistemáticos debido a que se las consideraba una plaga para los cultivos, acabaron con esta especie de paloma que se trataba del ave más abundante de Norteamérica, a principios del siglo XIX. Así es, los humanos somos una desgracia. Pero debido a su extinción tan reciente y a que tenemos material genético de sobra de este animal, es uno de los candidatos principales a la hora de poner a prueba nuestra habilidad en lo que a manipular genes se refiere. Genetistas de la Universidad de Harvard, como George Church, nos exponen la transferencia de genes en el caso de la paloma migratoria de la siguiente manera. Primero se ensamblaría un genoma de paloma migratoria a través de los especímenes conservados en museo, para después compararlo con el ADN de su pariente más cercano, la paloma bravía. Ahora es donde entra en juego la transferencia de genes. Se debería identificar los genes que daban a la paloma migratoria, pues el aspecto de una paloma migratoria, pecho rojo, cola larga. Cogeríamos estos genes concretos y los introduciríamos a la secuencia de una paloma bravía, en una célula madre, que después, debido a las capacidades de este tipo de células, se convertirían en células germinales, que se introducirían en un huevo sin fecundar. El resultado de estos huevos serían palomas bravías, que serían capaces de producir óvulos y espermatozoides de paloma migratoria. La reproducción de estas nuevas palomas mutantes sería finalmente la paloma migratoria, o al menos un híbrido que se asemejaría mucho al animal extinto. Vale, en teoría se puede llevar a cabo la desextinción, pero, como decía Ian Malcolm en Jurassic Park... Sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. Por un lado, si de alguna forma, aunque sea imposible, consiguiéramos revivir a especies muy antiguas, cojamos a los mismos dinosaurios... ¿Para qué? ¿No? O sea, también es el... Pues, no lo sé, a lo mejor sí traer a la vida animales que se extinguieron, por ejemplo, no hace mucho, pero... No sé, ya como dinosaurio sí está bien innecesario. Esto nos daría muchos problemas. Es el Más que nada... capricho de la humanidad y también de la codicia, porque si trajeron, o te voy a dar otro depredador, un cangrejo, que era un cangrejo, no sé si de una armadura gruesa, de una parte de, no sé si era Suecia o algo, Ajá, que ese cangrejo se vende muy caro, Simón. pero al ser poco la especie, lo modificaron y le dieron con otro cangrejo que también le dio una ventaja, pero se hizo otro super depredador. No tenía, ¿cómo se llama? Un depredador. Ok. Y fue más por esos dos animales, pues a lo mejor como
tú lo ves de, oh, no, pues lo hicieron por un bien, por los granjeros, por el pueblo y eso, pero al final son negocios, como uno dice. Digo, Y pues ahorita andan comiendo todo el ecosistema del mar. es que es eso, o sea, tienes que tener mucho tacto y mucha conciencia en el efecto que va a provocar lo que estás haciendo. O sea, no es como que lo traigo y no pasa nada. No, tienes que ver el efecto que va a llevar. Creo que en ese tipo de circunstancias, si lo único que quieres es a lo mejor más para exhibirlos o tenerlos ahí, pues hacerlos estériles, güey. Y ya. Pero tratar de reproducirlos tarde que temprano va a afectar al ecosistema. O sea, tiene que adaptarse el animal al ecosistema a él, y es donde va a valer huevos. Porque el antiguo ecosistema del que estos animales formaban parte Eliminarlos también. ¿También? De ver cuando se haga una plaga, ya eliminarlo. Pero es como esa parte de, bueno, ¿para qué? O sea, como que te ahorras el paso, ¿no? Dices, pues hombre, si puede llegar a esto y no es necesario tenerlo, pues mejor no lo hago, ¿no? Bueno, creo que sería esa la lógica. ya no existiría. Digo, Por ejemplo, en el Mesozoico Que lo hicieron en primer lugar. Exacto. todavía no había evolucionado algo tan normal para nosotros como la hierba. Es decir, que si de verdad deseásemos que estos animales tuvieran una buena vida, deberíamos crear desde cero un nuevo ecosistema para ellos. Pero claro, como he mencionado antes, los animales que sí podemos desextinguir son aquellos más cercanos a nosotros en la línea temporal, por lo que los ecosistemas no han cambiado demasiado. Solo habría que hacer un pequeño cambio aquí y allá. Aunque claro, soltar de repente una especie que lleva cientos o incluso miles de años extinta en un ecosistema puede ser peligroso tanto para el ecosistema como para los propios animales. Del mismo modo, puede que algunos de estos nuevos animales híbridos sean un caldo de cultivo perfecto para nuevas enfermedades y patógenos. Por otro lado, hay quienes opinan que este procedimiento no es más que unos científicos gastando dinero jugando al Dr. Frankenstein, cuando este dinero se podría utilizar para preservar especies existentes que están en peligro. Científicos como Michael Archer, paleontólogo de la Universidad de Nueva Gales, comenta que si la extinción de una especie en concreto es causa directa nuestra, debería ser nuestra obligación devolverlos a la vida. Es más, Archer respondió acaloradamente a aquellos que comentaban que todo este tema de la desextinción es jugar a ser Dios, diciéndoles: creo que ya hemos jugado bastante a ser dioses extinguiendo a estas especies en primer lugar. Ahora bien, aparte de esto, muchos Pues sí, porque cuando no fue tu culpa, fue un meteorito, mejor así lo dejamos. científicos opinan que en realidad traer especies extintas de vuelta Viéndole el punto de vista del doctor, yo estoy de acuerdo con especies que sí se pasó, la humanidad donde sí se pasó, la verdad. Sí, pero también fíjate, aquí el tema es, vas a traerlas otra vez a la vida, ponle que las pones en el ecosistema en el que estaban, pero ahora tienes que respetar, o sea, tienes que obligar a la gente a respetar todo ese ecosistema, los mismos que los mataron, ya no hacerlo, ya no destruir más lugares donde los vas a poner, y creo que volvemos a la misma cuestión de que a lo mejor tú los traes y en 20 años los van a volver a extinguir. O sea, tienes que más bien concientizar a la gente o obligarlos a huevo a que agarren el pedo, güey. Y es donde a la gente no le va a convenir y van a empezar a hacer otra vez mamadas. Y nuevamente van a provocar que o se extingan ellos, o se extingan los animales que trajiste, o dañar otro lado y extinguir a otro. O sea, va a ser la misma puta mamada, güey. Entonces, es como que más allá de traerlos, es el primero toda la estructuración que tienes que hacer para que sea plausible traerlos y que puedan vivir la especie. Si no, de lo contrario, vas a provocar exactamente lo mismo. a varios de nuestros ecosistemas modernos podría ser beneficioso, no solo desde una perspectiva de espiar nuestros errores o como pura curiosidad, sino que sería objetivamente bueno desde un punto de vista ecológico. La desaparición de ciertos animales cambió los ecosistemas de una forma radical. Por ejemplo, con la desaparición del dodo de las Islas Mauricio, en el siglo XVII causó casi la desaparición de una especie de árbol nativo de estas islas, que era muy apreciado debido a su madera de alta calidad, Etapalancoque, también conocido como el árbol de los dodos. Los científicos se comenzaron a percatar que apenas había nuevos árboles de este tipo germinando por las islas. La cosa se puso tan seria que solo quedaban 13 especímenes de menos de 300 años de edad, pero algunos biólogos relacionaron la desaparición del dodo a Canon-López se suscribió al canal. Bienvenido, Canon. de 300 años con toda la falta de los nuevos árboles. Estaban en lo cierto. Bienvenido, Cojo Táctico. Gojo-táctico- se suscribió al canal. Resulta que, al alimentarse de las frutas de este árbol, los ácidos de las entrañas de los dodos hacían que las semillas que pasaban a través de su tracto digestivo fuesen desgastando el endocaprio de las semillas, que terminaban germinando una vez expulsadas. Es decir, que el dodo y este árbol habían construido una relación simbiótica a través de los milenios. Por lo tanto, traer de vuelta este animal sería beneficioso para el ecosistema de las Islas Mauricio.
pero antes deberían eliminar a la mayoría de cerdos salvajes y ratas que fueron introducidos por los humanos y que fueron los causantes de la desaparición de los dodos. Bueno, y en general de grandes aves terrestres en la mayoría de ecosistemas isleños, ya que los nidos en tierra de las aves no voladoras eran muy vulnerables para estos. Ya ves de que como ya el nuevo ecosistema ya está acostumbrado. Es que es eso. O sea, volvemos a lo que Es te por- decía. Es cambiar todo. Sí, es volver a sacrificar a lo que ya está hecho. Es como reconstruir una casa. Simón. Y es el. Tienes ahora que quitar lo que está ahí. O sea, y va a ser un mismo desmadre, güey. Y ahora, Sí, deja tú de hacerlo. Que la puta gente quiera, güey. Porque evidentemente va a haber muchos intereses de por medio, güey. Y es. pues sí, no es nada gratis. Nah. Entonces, definitivamente, pues en ese tipo de circunstancias es lo que lo vuelve más difícil todavía, güey. Deja tú el hacerlo, el que no haya gente que te lo impida. Ese va a ser un hecho. Omnívoros. Otro ejemplo donde la desextinción nos podría echar una mano es uno de los ecosistemas más delicados del mundo, Australia. La introducción de nuevas especies a la isla continente ha sido desastrosa por muchos motivos. Desde los conejos, los gatos, pasando por los camellos y los cerdos. Estos animales que en sus continentes de origen no suponen un problema, se convierten en plagas en Australia, ya que no hay ningún otro animal capaz de acabar con ellos y mantener una población estable. También se debe mencionar que los marsupiales no pueden competir con el ritmo de reproducción de los mamíferos placentarios. El resultado es que Australia está completamente llena de conejos, camellos y cerdos, que van barriendo la Bienvenido, Joshua. Joshua Benmousha se suscribió al canal. vegetación a su paso, dejando un paisaje ya de por sí árido completamente inhóspito, mientras que los gatos básicamente aniquilan poblaciones de aves y reptiles pequeños que no están adaptados a enfrentarse a este tipo de mamíferos invasores, es decir, un completo desastre ecológico. Los australianos intentan mantener a estos invasores a raya con campañas de exterminio, pero no es suficiente. Los únicos animales nativos de Australia que podrían hacer frente a estos serían depredadores como el tigre de Tasmania, que fue cazado hasta la extinción en el siglo XIX, porque los granjeros australianos pensaban que, al igual que los lobos, estos animales cazaban a su ganado, aunque en realidad lo más probable es que se tratase de los dingos, que también fueron introducidos en Australia por los humanos, pero esta vez por los aborígenes. Así que para balancear de vuelta el ecosistema de Australia, se debería reintroducir depredadores nativos de este país. Los últimos tigres de Tasmania, llamados también tilacinos, murieron en cautividad en los años 30, aunque hay testigos que aseguran haber visto todavía algún ejemplar en libertad, pero son testimonios muy poco creíbles. Pero esto quiere decir que tenemos ADN reciente de estos animales y que sería posible crear un híbrido juntando el ADN del tigre marsupial con el de su pariente más cercano, el actual Numbat, un marsupial insectívoro. La Universidad de Melbourne está en ello, aunque como dice Chris Johnson, ecologista de la Universidad de Tasmania, ya han pasado por esto antes. La desextinción del tilacino ha sido un tema en Australia durante al menos 20 años y no se ha llegado a ninguna parte. Aún así, el tilacino sería ideal para acabar con presas del tamaño de conejos. Pero ¿qué pasa con los agresivos gatos, o los grandes camellos, y cerdos salvajes? Pues hay un grupo que defiende una postura bastante radical, pero que sin ninguna duda sería efectiva. ¿Dragones de Komodo? La desextinción de un auténtico monstruo que habitaba Australia hace miles de años, Megalania, un varano gigante que podía alcanzarlo. Ese lo vimos en el directo pasado. Los 7 metros y Pasado, no me acuerdo. superar los 300 kilos de peso. Este animal podría despachar fácilmente a las especies invasoras como los dromedarios, no tanto por El problema es que al momento de crearlo, ¿quién va a ser el depredador de este animal? Porque exacto. O sea, va a extinguir a los camellos, va a extinguir a los canguros, va a extinguir a la gente. O sea, esa madre no se va a detener, güey. Pues sí, es lo que te digo. Al momento de nosotros de modificar, el humano, luego el científico se le sube y yo digo que va a decir, pues mira, yo quiero que haga esto, le combino ADN. Que vuele, ¿no? Y que aviente fuego a la Sí. verga. Es que es lo interesante, pero también lo perturbador. Porque en Jurassic Park, la versión de los libros, sí has visto esa mítica frase, o sea, esos no son dinosaurios. Exacto. Sí, porque de tanto que describen de que tanto fue modificado el animal. Simón, tanto juegas con él. Sí, ya evolucionó como un ser humano de la inteligencia y sabe lo que hace. Acá, ponle que no lo modifiques, pero es que de todas maneras, güey, no deja de ser una especie muy cabrona y muy enorme y evidentemente voraz para lo que está ahí, güey. Entonces, a lo mejor intentando dar una solución vas a terminar provocando ahora
mayores problemas. Que era lo que decíamos. No nomás es voy a traer a la vida esto o voy a traer de nuevo a la vida esto, sino que tienes que estructurarlo de la manera en que no provoque después problemas, ¿sabes? O sea, a lo mejor tú dirás, tenemos un problema con con la fauna de Australia, pero pues al final vas a terminar con esa fauna por traer a este tipo de chingaderas, güey. No es lo mismo que traer a un tigre de Tasmania, güey, a traer una madresota como estas, güey. Que te digo, al final te aseguro que si la trajeran, güey, vamos a ver un chingo de temas de, nah, pues es que se metió un pinche dragón de Komodo gigante y se comió a un niño, güey. ¿Sabes? No mames. Se comieron a Bingo y a Bluey, güey. Un peje de lagarto. Un peje de Mamá, lagarto a la verga. entró a la casa. Mucho play. Su fuerza bruta, ya que los dromedarios serían mucho más rápidos, sino por su mordedura venenosa. Una emboscada y un mordisco por parte de Megalania sería todo lo necesario para acabar con un dromedario adulto. El problema es que todavía no se ha encontrado ADN de Megalania, para poder mezclarlo con su pariente vivo más cercano, el dragón de Komodo. Sí. Así que por ahora, los defensores de introducir otro reptil letal a Australia tendrían que conformarse con intentar convencer al gobierno australiano que introduzcan dragones de Bienvenido a Reinhold Reinhold. se suscribió al canal. Komodo, que conseguirían un resultado similar. Creo que a los australianos les debería dar igual añadir otro animal peligroso más a la colección. Pero a diferencia del ADN de Megalania, que vivía en un clima tropical donde los restos orgánicos desaparecen rápidamente y donde el suelo ácido de los bosques tropicales se encarga de hacer puré casi cualquier rastro, los animales prehistóricos que vivían en regiones polares y semipolares son otra historia. Y es que es en el permafrost del hemisferio norte donde nos encontramos restos perfectamente congelados de la fauna de la edad del hielo. Para ser más concretos, en el permafrost siberiano se han encontrado carcasas congeladas casi en perfecto estado de rinocerontes lanudos, de león de las cavernas, bisonte estepario, oso de las cavernas, caballo de Lena y por supuesto del animal más espectacular del Cenozoico cercano, el mamut lanudo. Es decir, que a pesar de que estas especies se extinguieron hace miles de años, a diferencia de los dodos o los tilacinos, sus restos orgánicos están en perfecto estado y su ADN es fácil de decodificar. Y para algunos ecólogos como Sergei Simov, traer de vuelta a estos animales del pasado convertiría la estéril tundra del hemisferio norte en una tierra fértil y productiva, y un nuevo pulmón que reciclaría el CO2 del planeta. Me explico. Hace unos 12.000 años, la imagen del páramo que tenemos de la tundra era bastante diferente, como nos dice el polen congelado en el permafrost, y los restos en los estómagos de los animales herbívoros congelados. Antiguamente la tundra era un mar de hierba alta, hasta donde alcanzaba la vista, similar a las grandes praderas de hierba de Mongolia, por ejemplo. Esto no es una casualidad. Según Simov, los mamuts y otros herbívoros gigantes mantenían el suelo de la tundra removido y lo fertilizaban con su estiércol. Pero tras la desaparición de estos animales, la hierba fue sustituida por los musgos y líquenes, aunque seguramente el deshielo por el final de la última glaciación también tuvo que ver en este cambio de flora. Simov está llevando a cabo un proyecto llamado Parque Pleistoceno, que consiste en lo que suena, reintroducir en una especie de zona protegida de Siberia grandes animales herbívoros. Por ahora ha introducido bueyes almizcleros, caballos salvajes y bisontes europeos, pero el objetivo final, como no, es poder ver a la antigua megafauna de la edad de hielo de vuelta en su hogar. El candidato más atrayente para la desextinción entre estas bestias congeladas no es otro que el mamut, cuyo ADN se tendría que ensamblar con el ADN de su pariente más cercano, el elefante asiático. Lo mejor es que este proyecto, en teoría, ya está en marcha. Una empresa de biotecnología estadounidense llamada Colossus asegura que para 2027 ya tendrá su primera cría de mamut transgénico. Pero claro, una cosa es prometer y otra hacer. El caso es que lo que antes era ciencia ficción, poco a poco se está convirtiendo en ciencia a secas. No os voy a engañar. Jurassic Park. Sí, de hecho quieren hacer un Jurassic Park, pero en este no será Jurásico, ¿sabes? Sería era Glacier Park. Sí, o sea, lo que están diciendo, pues sí está interesante porque hay partes del mundo de que sí ocupan como que se arregle, porque los animales Hermana. pues traen eso, vida. Ya ves, No. ¿cómo se llama? Lo que había dicho, el simbiosis Simón, güey, es que pues es parte de, ¿no? O sea, de al la final naturaleza. forman parte de toda la estructura natural. Pues sí, pero vamos a ver cómo es algo artificial, vamos a ponerle entre comillas, porque va a ser modificado, no sabemos si va a ser 100% de lo que es su ADN y si no va a suponer como un problema en la naturaleza o el mismo, el mismo planeta lo ve como una amenaza. Pues me imagino Pues ya que por ves eso que- quieren hacer el parque. O sea, ahí se me haría un poquito más consciente antes de liberarlos, ¿no? Más sí. Vamos a controlarlos de una forma muy machín y ver cómo funciona. Si vemos que no hay un gran cambio, ¿para qué chingados le seguimos? Y si vemos que sí, pues ya paulatinamente vas como
creciendo, no de vergazo, sino que poco a poquito. Ahora, Pues sí. el que se deshiele en lugares que llevan mucho tiempo congelados, también hay que ver el tema de las infecciones, bueno, de los virus, de todo lo que se congela en en esos espacios. Entonces, pues también hay que ver qué problemática vendría el que se descongelen cosas que llevan un chingo de tiempo congeladas, porque si se mantuvieron en muy buenas condiciones animales de hace un chingo de tiempo, ahora imagínate bacterias, virus, etcétera. Entonces también eso hay que tenerlo en consideración, vaya. Si ¿Me de pasaba? por sí ya sufrimos por el virus, el COVID, Ajá. ahora imagínate una cosa de hace millones de años. Lo que te digo, entonces es también es de las cosas que hay que tener bastante precaución. Pero sigamos. Digo que me encantaría ver a estos imponentes animales paseándose por Siberia otra vez. Aún así, existe la posibilidad de que incluso aunque se revivan a estos animales prehistóricos y sean reintroducidos en la estepa siberiana, puede que no estén adaptados para la Siberia moderna. Recordad que estos animales son de la edad del hielo, y una de las principales razones de su desaparición fue el cambio climático. A medida que el clima se fue calentando, los árboles y las plantas de los humedales tomaron el control y reemplazaron los hábitats de los pastizales del mamut. Las praderas de Siberia pasaron de ser pastizales secos a barrizales húmedos. Así que si no consiguieron adaptarse a tiempo los mamuts originales, que cada vez migraban más al norte en grupos más reducidos, puede que los nuevos mamuts híbridos también tuvieran problemas. Los últimos mamuts eran pequeños grupos aislados en la isla de Wrangel, en el océano Ártico, y sobrevivieron hasta hace unos 4000 años. Sí, Ok. mientras en Egipto se construían las pirámides, en esta isla del norte de Rusia vivían los últimos mamuts. Así que si alguien tiene pensado realizar una expedición a la isla de Wrangel en busca de restos recientes de ADN de mamut, llamadme, que estoy disponible. Pero como demuestran los huesos de mamuts hallados en esta región, estos últimos animales tenían muchas mutaciones y enfermedades genéticas debido a la consanguinidad, al ser grupos tan reducidos. Probablemente los últimos mamuts no fueron capaces de reproducirse. Es bastante triste pensar en el último mamut del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que Mala serían idea ver el animales directo sociales estando y altamente pachecos, emocionales, chales. como los elefantes modernos, que son de los pocos animales que, a falta de otra palabra, parecen haga tener eso, Don Dogs. rituales de culto a los muertos. Así que podemos imaginar a este último mamut caminando solo por la isla, llamando y buscando a otros de su especie, y solo encontrando huesos de sus congéneres, parándose a acariciarlos cada vez que se encontraba con uno, para en su último día, debido a su edad avanzada o sus defectos genéticos, tumbarse junto a estos huesos y cerrar los ojos, listo para reunirse con el resto de los de su especie. No me Chale. digas eso, papu. Me voy a poner a llorar con la era de hielo 1. Ya sé, güey. Ay, cuando Manny me hizo recordar la escena de Manny Ya cuando ve la sé, güey. pintura y ve su... No manches. No. Ok, ya pasamos al siguiente. Para poner de triste, porque es lo que me hizo. Vamos a poner otro, pues. Entonces, David Senko, si no te gusta el uso que le estoy dando a tu contenido, puedes decirme sin problema, lo elimino, ¿va?